Buenas, buenas, muy buenas, gente. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Y sí, como habéis visto en el vídeo, los zombies son meta y actualmente las mejores composiciones son free to play. Es algo que a mí me ha sorprendido muchísimo, sobre todo a la hora de que las mejores composiciones no sean las de celestiales o hipogeos, sino que sean composiciones free to play o composiciones donde en cierta manera se aprovecha muchísimo esas mejoras, ¿no?, de facción, ¿vale? Como siempre digo, ¿vale? Antes de que empiece el vídeo, cualquier cosa, siempre en estos bosses mundiales tened en cuenta dos cosas. Lo primero, que el nivel de resonancia es lo más importante, después los talentos de facción y después el artefacto, ¿vale? Y por último están vuestros personajes. Vuestros personajes después con las estrellas van a ser lo que marque esa diferencia, pero que no os preocupéis, ¿ok? Aún así, si no tenéis cierto personaje que no aparezca, voy a dar sus variaciones, pero mi recomendación es que probéis como está, tal y como está, da igual vuestra resonancia, y después probéis a meter otro personaje donde tengáis mejor ascensión, ¿vale? Con algunas de las variaciones, ¿ok? Lo más importante es que siempre tengáis en cuenta que necesitáis nivel 17 para tener la doble casilla y así potenciar muchísimo, bueno, vuestra facción. Y diréis, ¿por qué es tan importante la doble casilla, Mako? ¿Por qué haces tanto énfasis en la doble casilla? Muy sencillo, ¿vale? Por ejemplo, en mi gremio, ¿vale? Actualmente, cuando lo estamos haciendo, la diferencia entre tener una casilla a tener dos casillas, la estáis viendo aquí. Son 120 billones a 58 millones, ¿vale? O sea, es el doble de daño. Y fijaos que es la misma composición. Fijaos que es la misma compo, ¿vale? E incluso yo tengo mejores personajes, ¿vale? Y fijaos que, en cierta manera, en lo que es en sí, fijaos que la diferencia entre tener una casilla a tener dos casillas es literalmente el doble de daño. Con lo cual, tened esas cosas en mente a la hora de que hagáis estas cosas, ¿vale? A la hora de que los uséis. De todas maneras, no resetéis vuestro árbol de facción tan a la ligera. No lo hagáis porque yo os diga, la mejor facción son zombies, la mejor facción son portadores de luz, ¿vale? No lo hagáis al instante, ¿ok? Porque esto es muy interesante. Hay tiempo de sobra, ¿vale? Igual que hoy ha salido esta composición de zombies, o mañana puede salir esta composición de portadores de luz, el siguiente día puede salir una composición de celestiales y hipogeos que esté rotísima, o de torturadores, no lo podéis saber, ¿vale? Con lo cual mi recomendación es que sí, si queréis, usad las composiciones que os pongo aquí, aunque no tengáis la doble casilla si queréis, pero esperaos a los últimos días donde ya habréis subido suficiente vuestra resonancia, donde habréis subido suficiente vuestras casillas de talento, donde tendréis mejores artefactos. Entonces, no os extractéis porque de repente digáis, buah, es que ahora tengo que resetear otra vez el árbol de facción. No pasa nada, esperaos una semana, esperaos un poco más, o sea, no hay problema, ¿ok? Ahora, vamos a ver las composiciones. Aquí estarían las dos composiciones. Como siempre, esto viene de analítica, ya que al final estamos restringidos a solo 3 ataques por día, con lo cual no se puede sacar muchísima información como se podría sacar en el reino onírico, ¿no? En los bosses oníricos podemos atacar hasta 20 veces. Entonces, claro, la diferencia es abismal. Con lo cual se necesita ataques de múltiples personas con múltiples variaciones para que podamos, en cierta manera, bueno, sacar información, ¿ok? Lo más importante aquí, como podéis ver, la composición de arriba, tenemos a Corin, a Rowan, a Alsa, Marily y Smokey. Aunque en las dos aparezca el Toicle, o sea, la ola, para mí yo creo que sigue saliendo muy rentable el hechizo resonante, ¿vale? Para potenciar un carry, ¿vale? Y abajo tendríamos los zombies, que tendríamos a Ludovic, a Viperian, a Carolina, a Lily May y a, bueno, a Rainier, ¿ok? Variaciones que podéis hacer aquí, ¿vale? Si no tenéis a Marily, podéis sustituirla por otro carry como puede ser Bala, ¿vale? Si no tenéis a Smokey, por otro curador. Si no tenéis a Alsa, por cualquier otro personaje que pueda castear medianamente rápido, ¿vale? O sea, no os preocupéis, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final, en esa compo, quien va a hacer daño va a ser Corin con Rowan, ¿vale? Si tenéis un Corin medianamente subido, vais a hacer muchísimo, muchísimo daño, sobre todo cuando le saquéis el arma, ¿vale? Con lo cual, tenéis tiempo, tenéis 7 días aún, o 8 días, o sea, tenéis mucho tiempo aún para ir sacando ese Corin o para ir sacando ciertos personajes que a lo mejor no tengáis, ¿vale? Después, en la de zombies, ¿vale? Variaciones que me han comentado. Si no tenéis a Carolina o Viperian, la podéis sustituir por Cecia, ¿vale? Que esto a mí me ha sorprendido y Cecia hace también muy buen trabajo, ¿ok? Si no tenéis a Rainier, podéis poner a Zoran en su lugar, ¿vale?
Y poniendo a Zoran por Reinier podéis quitar uno de los 3 zombies, ¿vale? En caso de que, por ejemplo, no os guste Ludovic o no tengáis a Ludovic subido, podéis cambiarlo por un Smoky. Entonces tendréis Zoran, Carolina, Viperian, Smoky y Lily May, ¿vale? Lo mismo con Lily May. Si no tenéis a Lily May, podéis cambiarla por Marily, podéis cambiarla por Corin, por cualquier otro personaje que haga daño verdadero, ¿vale? Entonces, diréis, Mako, ¿por qué, en cierta manera, los zombies están tan fuertes? Vale, esto es una cosa que nadie se había dado cuenta, que es el leer, ¿vale? Leer está roto, gente, ¿ok? Es sencillamente en los talentos de facción de los zombies. Cuando desbloqueamos esta casilla, este nuevo efecto, es una cosa muy interesante. Recuperamos un 80% de puntos de vida del portador excelso, ¿vale? O sea, del carry. Cuando este asista o derrota a un enemigo no invocado y aumenta un 10% de ataque de forma permanente, además de incrementar su defensa mágica en un 10%. ¿Esto qué significa? Que cuando asistamos o derrotemos a un enemigo, este nos va a dar ataque y defensa física. ¿Qué es lo que ocurre? Que los bichos del boss, del Plague Creeper, no son invocaciones, es el mismo bicho en sí. Entonces, como no son invocaciones, lo que vamos a conseguir es ataque y defensa infinita. Entonces, lo que vamos a conseguir con nuestros carries es que la barrita de abajo de acumulaciones de estadísticas, que normalmente vamos a tener 3, 4 acumulaciones, con esto lo que vamos a conseguir es que cuando matemos a todos los bichitos del Plague Creeper la primera vez, nuestro personaje carry, entre comillas, va a conseguir tanto daño que va a ser prácticamente imposible de matarlo y prácticamente va a tener un montón de daño, ¿vale? Ahora lo vais a ver, que va a tener tantas acumulaciones que me han comentado que gente que lo utiliza en el móvil se le buguea, ¿vale? Así que si lo utilizáis en el móvil y os echa de la aplicación, no os preocupéis, es así, ¿vale? O sea, va a tener tantas casillitas que el propio móvil muchas veces no lo puede renderizar, ¿ok? Es una cosa que yo me he sorprendido, ¿vale? Lo he probado en el móvil y sí, me echó. Ayer me echó mientras lo probaba. Era una cosa acojonante, ¿ok? Obviamente, si podéis, tenéis que llegar a el número 17, ¿vale? Para poder conseguir la segunda casilla de talento, ¿vale? Yo actualmente voy a hacer las pruebas tanto de portadores de luz como de zombies sin esa segunda casilla, pero bueno, más que nada para que lo veáis. Seguramente cuando empiece a darle caña será en 4 días que tengo el cambio gratuito. Como veis, yo no me voy a poner nervioso ni nada, o sea, voy a utilizar las composiciones sin la segunda casilla y vais a ver que, joder, que al final el cambio de daño se nota muchísimo, ¿vale? El daño al final es brutal, ¿ok? Estamos aquí ya en el boss y vamos a probarlas, ¿vale? Voy a probar las composiciones tal y como son, ¿vale? Y actualmente ya hay alguien en mi servidor que la ha probado, que es esta persona de aquí, ya ha hecho ese combo, ¿vale? Y como podéis ver, ya ha llegado a los 100 billones, ¿vale? O sea, es una locura, es una barbaridad, no tiene sentido. Y después tenemos a Monkey Romy. Creo que estos sí es que han usado los de portadores de luz, ¿vale? Actualmente creo que los zombies son un poquillo mejor que estas personas, pero aún así me parecen buenas, ¿vale? O sea, me parecen medianamente buenas. Pero bueno, como veis, al final depende mucho si vais a tener la doble casilla, si no la vais a usar. Todo esto es muy importante, ¿ok? A la hora de que los uséis, ¿ok? Así que vamos a darle caña y vamos a probarla. Actualmente la mejor que me ha dado resultados ha sido de celestiales y portadores de luz y todo esto. Así que tengo ganas de probarla y ver cómo va, ¿vale? Tengo muchas ganas de ver cómo va. Sencillamente por eso, porque, joder, estoy entusiasmado, ¿no? De ver cómo una composición semi free to play, por así decirlo, bueno, porque al final el único personaje tocho o caro es Reinier, ¿vale? Y al final hay muchas variaciones en caso de que no los tengáis, como ya hemos comentado antes, ¿vale? Con lo cual, como podéis ver aquí, tanto Ludovic con sus dijes potencia a Carolina y Reinier con sus dijes potencia a Lily May, ¿vale? Aquí lo que voy a hacer es, como no tengo 2 casillas, lo que voy a hacer es modificar esto, ¿vale? Para que tanto el artefacto resonante como la casilla se lo lleve todo Lily May, ¿vale? Para que todo el buffo se lo pueda llevar Lily May. Esto va a estar muy interesante a la hora de que lo usemos, ¿ok? Dicho esto, también lo que tengo miedo de aquí es que Lily May se quede atascada, o sea, no pueda salir por ningún lado. Entonces lo que seguramente haga sea esto, para que Lily May pueda dar la vuelta y veamos esto cómo funciona, ¿ok? Vamos a darle al lío. Lo más importante de aquí es Ludovic, que va a estar curando siempre a nuestro Viperian, ¿vale? Este es el core que vamos a estar curando, como podéis ver aquí. Y lo que vamos a hacer, en cierta manera, es que vamos a tener tanto daño. Fijaos aquí, ya Lily May empieza a acumular. Y fijaos cómo empieza a acumularse. Fijaos, o sea, es una locura. Es que es una locura. Fijaos, ¿vale? Esto obviamente tened en cuenta que no es un bug, es intencionado, es como funciona el boss, ¿vale? ¿Por qué? Porque los minions que saca el boss siguen siendo el mismo boss, con lo cual no son invocaciones, son parte del mismo boss. Y fijaos aquí, Lily May
cómo empieza a acumular estadísticas debajo suya que prácticamente son infinitas. O sea, he llegado a ver gente que literalmente, en vez de tener una barra verde, tiene una barra negra de tantas acumulaciones que tiene, ¿vale? O sea, es una locura, es una barbaridad. Y fijaos que con una sola casilla, y solo teniendo la primera fase, hemos roto nuestro propio récord con una facción que teníamos 20 personajes, o sea, 20 de facción, que eran los celestiales hipogeos, y con una, bueno, facción que era muy cara, ¿vale? Después vamos a probar ahora la de portadores de luz, que también me ha hecho mucha ilusión verla, ¿vale? Que si mal no recuerdo sería con Rowan, ¿vale? Tendríamos a Marley. Vamos a buscarlo así, que es más fácil. Tendríamos a Marley. Como siempre, el primer bufo siempre va a Rowan. Si tenéis la segunda casilla, iría a Corrin, ¿vale? Como podéis ver. Pondríamos a Rainier, ¿vale? Aunque sí es verdad que esto me lo ha dicho la gente, que me ha dicho... Mako, es que aquí yo tengo a X personaje, ¿vale? Yo tengo a X personaje, no lo tengo. Como podéis ver, si no tenéis a Smokey, por ejemplo, podéis sustituirlo por Rainier, ¿vale? Lo normal es que os vaya lo suficientemente bien, ¿vale? Aquí vamos a poner a Alsa, que Alsa lo que va a funcionar es de una como batería para Corrin, ¿vale? Lo que va a hacer es darle energía todo el rato a Corrin, ¿ok? Aunque tengo ganas de ver esta composición cuando el boss esté por debajo del 50% y ver si Alsa sirve lo suficiente. O sea, tengo ganas de ver si Alsa por bala, o sea, metiendo aquí a bala, hacemos lo suficiente. Obviamente, esta compo sí es verdad que tiene un problema, que es que si no tenemos la doble casilla, Corrin se resiente mucho, ¿vale? A la hora de que Corrin utilice su permacombo, se nota mucho, ¿vale? Aún así, ambas me parecen muy buenas, porque tened en cuenta que no las tengo subidas. O sea, ninguno de los dos talentos los tengo subidos. Y tenía ganas de probarlo porque, joder, si rompo mi propio récord utilizando celestiales hipogeos y aún así no teniendo subidas los talentos de facción, es que funciona, ¿vale? Entonces, sobre todo para enseñároslo, lo fuerte que es y que podéis conseguir muy buenas posiciones gracias a utilizar estos equipos que al final, bueno, lo estáis viendo, o sea, al final el único celestial hipogeo que estamos usando es Rainier y aún así se puede cambiar, o sea, podéis utilizar a Zoran, que al final también aumenta el daño que se puede conseguir en él, con lo cual está muy pero muy bien, ¿vale? Pero esta no creo que funcione tan bien con solo una facción, ¿vale? O sea, en esta sí necesitamos las dos casillas sí o sí, ¿vale? Si no, no podemos hacer demasiado, ¿vale? Porque al final Corrin, que es nuestro carry, pierde demasiado daño, ¿vale? Pierde demasiado daño. Aún así, fijaos que hemos llegado a los 5 billones, o sea, que estamos muy pero que muy bien. Porque, o sea, no estamos mal, o sea, es muy aceptable, es un daño, pero que muy aceptable, ¿vale? Fijaos que en comparación hemos hecho medio billón menos, ¿vale? Con lo cual, quería comentar estas dos facciones, traerlas aquí al canal, sobre todo por eso, porque en cierta manera me parecían muy interesantes y, joder, con una sola casilla lo habéis visto, ¿vale? Quiero enseñaros la última, que es la que yo suelo hacer, ¿vale? Ya os lo enseño todas en el vídeo, ¿vale? Que esta es la que yo he creado con Scarlita y toda esta gente. Más que nada para que veáis, joder, que la diferencia. Que fijaos que una composición que tiene 3 celestiales, ¿no? Que tiene a Lily May, que tiene todos estos personajes, que la diferencia al final pues no va a ser tanta, ¿vale? Obviamente tened en cuenta que esta facción yo la tengo al 20, ¿vale? O sea, la tengo subida al máximo posible, mientras que las otras facciones yo las tengo al 8 o al 6, o sea, no las tengo prácticamente subidas, con lo cual quiero enseñaros esto de que incluso con composiciones free to play, joder, que son hasta mejores que estas composiciones cuando utilizáis la cabeza, ¿no? Cuando utilizáis un poco la mente, joder. A mí, por ejemplo, me ha sorprendido un montón que alguien haya descubierto que los bichitos del boss no son invocaciones, son parte del boss. Y he dicho, hostia, ¿y si pongo aquí un personaje que gana estadísticas infinitas? Pues joder, eso la verdad que es la hostia. O sea, me ha parecido brutal. Entonces, todas esas cosas, la verdad que a la larga, pues ayudan muchísimo. Fijaos aquí que estamos, o sea, hemos hecho prácticamente el mismo daño que la otra facción, teniendo muchísimos menos atributos dados. O sea, es que es acojonante, ¿vale? Quería traerosla porque incluso con 8 puntos, ¿vale? Que es lo que actualmente yo tengo en la facción de zombies, hemos hecho más daño. O sea, fijaos esto, ¿vale? O sea, con esta hemos hecho casi el mismo daño que esta, y con esta de aquí abajo de zombies hemos hecho más daño que las otras dos, ¿vale? Y fijaos en los talentos, fijaos que tengo 8 en zombies, 8 en portadores de luz y 20 en celestiales hipogeos. ¿Vale? Ten estas cosas en cuenta. Si yo aquí reseteara los talentos de facción y pusiera 20 en zombies y 20 en portadores de luz,
lo más probable es que llegar a los 10 billones que está haciendo la gente. O sea, con lo cual, tenedlo en cuenta, ¿ok? Como siempre, espero que os haya gustado los vídeos. Como siempre, dale like, suscribiros, activar la campanita, como siempre. Y nada, un saludo, hasta la próxima. Adiós.